Y les voy a pedir que abran su libro de Génesis. Génesis capítulo 12, desde el 1 hasta el 9. Génesis 12, 1 hasta el 9. Los que puedan, ¿verdad? Como siempre digo, se ponen en pie para tener la palabra del Señor leída. Génesis 12, 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias que nos trae a este lugar para adorar y glorificar tu nombre. Señor, estamos agradecidos de lo bueno que tú has sido, de tu llamado para servirte. Gracias, Padre mío, que tú has tocado nuestros corazones para seguirte. Tú nos has llamado, Señor, y te damos gracias por tu llamamiento. Y en esta noche, Padre mío, al estudiar esta porción de la Biblia, te pido que nos guíes, que aprendamos de ese llamado que diste a Abraham y que lo apliquemos a nuestras vidas. Oh Señor, que los que estemos aquí, los que puedan escucharnos a través de las redes sociales, Padre mío, que puedan alabarte, que puedan ser edificados, Padre mío, que tu nombre pueda ser glorificado. Oh Señor, gracias por los himnos que hemos podido cantar, gracias por los niños que has traído para las clases. Te pido, Padre mío, que tú, Padre mío, unjas nuestros corazones, unjas mis labios, para que podamos, Padre mío, adorarte y traer el mensaje que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quisiera hacer un estudio sobre la vida de Abraham, porque una de las cosas que es importante en la vida de Abraham es la fe. Y en esta noche yo quiero hablar sobre eso, comenzando con su llamado. Y Dios llama a un hombre de fe para una misión bien importante y muy grande. Y este pasaje es tan importante para nosotros porque somos llamados por Dios. Y Dios nos llama con un propósito especial. Y yo quiero que analicemos algunas, yo diría como 4 cosas de este llamado de Abraham, que también a nosotros puede ser aplicado
Yo pienso que en cada llamado vamos a encontrar la iniciativa de Dios quien llama. Vamos a encontrar las promesas de Dios quien bendice. Vamos también a encontrar en ese llamado la obediencia del que Dios llama. Pero vamos a ver también el conflicto. Cuando Dios nos llama va a haber conflicto. Y finalmente vamos a ver la confirmación del llamado de Dios. Esas cosas son tan importantes. El llamado, la promesa, la obediencia, el conflicto y la confirmación. 5 cosas. Y cada vez que una persona me habla de llamado, uno tiene que pensar en esas 5 cosas. Y nosotros también como cristianos tenemos que pensar eso en nuestras vidas. Yo pienso que cada cosa en la que Dios nos indica que hagamos como llamado, tenemos que pensar en esas cosas. Y en la vida de Abraham, él fue llamado, y ese llamado involucró estas cosas en su vida. La parte importante es que Dios toca el corazón de Abraham y él responde en fe. Yo quiero que comencemos con ese llamado de Jehová. Lo primero que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamado comienza con Dios. O sea, nadie puede decirle al Señor: yo estoy aquí, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero Dios siempre es quien comienza el llamado en nuestras vidas. La iniciativa es de Dios y fue el Dios soberano que escogió a Abraham y él fue quien le habló a Abraham. Y yo pienso que en cada misión que Dios nos da, es Dios quien comienza. Y uno no sabe cómo es que Dios va a tocar el corazón, pero es siempre Dios quien comienza llamando al hombre, a la mujer, para seguirle, para servirle. El llamado comienza con Dios. Él es el que llama, Él es el soberano, quien está en control de todo. Y en ese llamado, Dios le da una especie de desafío a Abraham. Y aquí nos dice: deja tu tierra y tus parientes o tu familia y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y como yo les digo, ahí comienza el inicio de la fe. Dios habla y Abraham tenía que hacer varias cosas. Tenía que salir de su tierra, dejar la casa de su familia. Hermano, usted no sabe lo bonito que es estar con la familia. Uno nunca quiere salir de la familia. Pero Abraham tenía que salir de su tierra, dejar su casa, la casa de su padre, e ir a una tierra que él ni tan siquiera no sabía, sino que Dios le iba a mostrar. Dios le iba a mostrar. Estas cosas requieren realmente fe, porque cuando uno deja las cosas que uno quiere y que uno se siente bien, uno tiene que saber que uno está poniendo en juego la comodidad, las cosas que tenemos, que ya sabemos que la tenemos. Entonces, Dios le está diciendo a él: deja todo eso y vete a un lugar donde tú no sabes, pero que yo te voy a mostrar, una tierra que yo te voy a mostrar.
Así que el llamado es un desafío a confiar en ese Dios que llama, dejándolo todo para seguir a un Dios que está en control de todo. Ustedes ven, el llamado de Dios entonces tiene que ver con la soberanía de Dios, el control de Dios, que todo lo sabe, y Él toca el corazón de una manera que nosotros no comprendemos. Porque, hermanos, cuando estamos aquí en este lugar, pero cuando uno recuerda ese momento en el cual Dios llamó a uno para servirle, uno dice, uno sabe que hay muchas cosas que uno tenía que dejar para entrar, ver en los caminos del Señor, a un lugar que uno no sabía. Entonces, eso requiere fe. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Que el llamado requiere fe. El llamado de Dios requiere fe. Y cuando Dios llama, inclusive a la iglesia, mis hermanos, Él nos llama a tener fe. En este año, pues tenemos que pedir al Señor dirección sobre lo que vamos a hacer en la iglesia. Y yo sé que tenemos que orar, Señor, ayúdanos a cumplir con tu llamado, porque hay que dejar ciertas cosas y a hacer exactamente donde Dios nos va a mostrar. El momento que uno dice, ¿cómo no va a llegar allí? Y una vez más, requiere fe, confianza en el Señor. Así que eso es lo primero de Abraham. Ahora, lo segundo es bien importante. Dios tiene la iniciativa, pero Dios también da la promesa en el llamado. Y en esta promesa hay 7 partes. Capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3, hay 7 partes o 7 promesas, diría yo, que Dios da a Abraham. 7 promesas. ¿Ok? Dios no le ha mostrado la tierra todavía. Le dice que le va a mostrar la tierra que le va a mostrar. Y ahora Dios da promesas. Fíjense, 7 promesas en los versículos 2 y 3. Primero, haré de ti una nación grande. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendijeren. Sexto, y a los que maldijeren te maldiciré. Y séptima promesa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, en estas 7 promesas o partes de la promesa que Dios le dio a Abraham, hay una palabra clave, y es la palabra bendición. Fíjense que con el versículo 2 encontramos la palabra bendición 2 veces. Y te bendeciré. O sea, él va a hacer de él una nación grande, pero va a bendecir. No solo va a ser grande, pero va a ser bendecido. Después dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí vemos la palabra relacionada a la palabra bendición. Bendeciré, te bendeciré y también serás bendición. Después en el versículo 3 también encontramos la palabra bendición 2 veces. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, en ti, la tercera vez que se nos da la palabra en el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que podemos ver que la palabra relacionada a bendición se encuentra 5 veces en la promesa que Dios da a Abraham. Y recuerdan, la semana pasada estábamos hablando sobre bendición. Y lo importante de esto, mis hermanos, es que este capítulo viene después de la caída, viene después de la Torre de Babel, después del diluvio. Y saben, mis hermanos, que nunca Dios había
prometido esa bendición desde la caída hasta ahora? Es aquí donde Dios le dice a Abraham, te bendeciré. ¿Saben por qué? Porque si usted va al libro de Génesis capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Dios comenzó bendiciendo al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se ergue sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, y a imagen Dios lo creó varón y hembra. Y el versículo 28, y los bendijo Dios. Ahí está. O sea que Dios bendice, y después esa palabra, mi hermano, no se encuentra otra vez, sino hasta Génesis capítulo 12. Hasta el capítulo 12 no se encuentra esa palabra como la explicó Dios a Adán. Entonces, vuelve la palabra bendición. Recuerda, mi hermano, después viene la caída. Y ahora Dios quiere bendecir por medio de Abraham. No tan solo de él hará una nación grande, pero va a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que este llamado es tan importante porque en este llamado encontramos esas promesas de bendecir, de ser una nación grande bendecirlo, engrandecer su nombre y ser bendición. O sea que Dios no tan solo iba a ser una nación grande por medio de Abraham, pero también iba a bendecir, engrandecer su nombre. Él iba a ser bendición para otra persona. Y entonces también aquellos que bendigan a Abraham serán bendecidos. Y toda la familia de la tierra serán benditas por medio de esta promesa. Esto es tan importante para nosotros porque hay dos cosas que uno quiere hacer en la vida. Uno quiere ser bendecido, pero uno también quiere traer bendición para los demás. Uno quiere ser bendición. Y eso es una de las cosas que más uno quisiera hacer en la vida, ser bendición para otros. Mis hermanos, no es algo tan hermoso en el cual uno pueda sentirse más feliz que cuando uno es bendición para otro, cuando uno puede alegrar la vida del otro, cuando uno puede dar valor. Recuerdan que esa es la idea de bendición, dar valor, engrandecer, dar importancia. Yo no sé, ustedes pueden ver en sus familias cuando usted bendice a una persona, o sea, usted le da valor, usted lo engrandece, usted se siente tan bien cuando usted puede ayudar a otro, usted se siente tan bien cuando usted puede ser de bendición para otros, como usted ha sido bendecido, y reflejar esa bendición en los demás. Y esta es la idea de este llamado, esta promesa. No tan solo tú vas a recibir bendición de Dios, Dios te va a poner en alto, Dios te va a engrandecer, pero también tú vas a hacer bendición. En el libro de Hechos nos dice que es mucho mejor el dar que el que recibir. Una de las cosas que le dicen a las personas cuando se encuentran tristes y cabizbajas y frustradas y deprimidas, uno de los antídotos es bendice a otra persona, o sea, ayuda a otra persona, sirve de provecho para otra persona. Tú vas a ver que tu vida va a ser diferente. En el capítulo 10 del libro de Mateo, cuando Dios envía a los discípulos, Él dice, por gracia dado, por gracia daréis. En otras palabras,
lo que Dios te ha dado, compártelo, porque eso es una bendición. Entonces, aquí nos está diciendo que Abraham iba a ser una bendición para los demás. Él iba a ser bendecido, pero iba a ser bendición. Yo pienso que eso es tan importante para nosotros. ¿Cómo uno puede ser bendición? ¿Cómo nos puede llevar esta promesa de Dios en nuestras propias vidas? Si Dios me ha bendecido, ¿cómo yo puedo bendecir a otro con lo que Dios me ha bendecido? Y sinceramente, mis hermanos, usted se va a dar cuenta que es tan hermoso cuando usted puede ser de bendición para alguien más. Y eso es lo que nos manda a Dios, hacer bendición para alguien más, ser bendición. Y todos los que nos bendicen a nosotros serán bendecidos y serán benditas. Dice aquí en Abraham, todas las familias de la tierra. O sea que el alcance de la bendición es tan grande. Comienza primeramente Dios bendiciendo a Abraham, él es de bendición para los demás. Entonces, aquellos que bendicen son bendecidos, y entonces todo el mundo, eso es como el contagio de la bendición, todos son bendecidos de acuerdo a esta promesa que Dios da a Abraham. Ahora, Dios da el llamado, Dios da las promesas, y ahora viene la respuesta de Abraham. Y esa respuesta es obediencia. Y fíjense cómo nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, lo fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y imagínense, mis hermanos, 75 años, ya pasado la edad de la jubilación. Pero la edad de la jubilación, bueno, aquí normalmente es 65 años, pero ya había pasado esos años, y tenía que dejar toda su tierra, su familia, y nos dice que él salió. Aquí vemos, ¿verdad?, obediencia, el resultado, ¿verdad?, de ese llamado, de esas promesas. Es la obediencia. Recuerden que lo primero tiene que ser con fe, pero ahora la fe requiere obediencia. Y nos dice aquí que se fue Abraham y todavía no sabía dónde lo iba a ir, y se fue como Dios le había dicho. Es bien importante, mis hermanos, que cuando nosotros somos obedientes, otras personas nos siguen. Y aquí nos dice que Lot se fue con él, y también su esposa Sarai también salió con él. Entonces, es increíble, mis hermanos, cuando nosotros vivimos vida en obediencia, la gente nos sigue. Cuando vivimos en vida en obediencia a Dios, la gente pues nos sigue. La obediencia a Dios da como resultado seguidores. Cuando nosotros obedecemos con todo el corazón a nuestro Dios, entonces Él hace que nosotros tengamos seguidores, porque salimos con fe, obedecemos al Señor, entonces Dios siempre pone seguidores. Y aquí vemos a Lot, que se fue con él. Dios no habló a Lot, pero él sí pudo ver la obediencia que tenía Abraham y esa consagración, y le siguió a Abraham. Hermanos, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en esto. Muchas personas han venido a los pies del Señor porque usted ha sido obediente. Quizás un hermano, quizás un amigo, quizás un esposo o una esposa. Y yo he visto mucho de eso, ¿verdad? Que en muchas ocasiones la esposa se convierte, y después, más adelante, el esposo también se convierte.
porque esa persona dio el paso de obediencia, y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, exactamente como Jehová le dijo. Y esa obediencia tuvo como resultado seguidores. Y eso es lo que nosotros hacemos. Seguimos a Dios porque queremos ser obedientes. Hermanos, y cuando somos desobedientes, cuando no escuchamos lo que el Señor nos dice, lamentablemente, la gente actúa como nosotros obedecemos al Señor. Y es triste que muchas veces cuando no le obedecemos, como Él nos dice, lamentablemente la gente no nos sigue y a veces nos sigue en el mal camino. Entonces esto es bien importante, Le siguió y ellos salieron. Ahora, si ustedes se dan cuenta, después de tener seguidores, una cosa que Abraham hizo en el versículo 5 es que él se llevó su ganado y las personas que estaban con él, porque el llamado de Dios fue bien específico. No le dijo deja los ganados, no le dijo deja los sirvientes, sino solamente deja la tierra y la casa y la parentela y la casa de tu padre a un lugar que yo te voy a mostrar. O sea, él hizo todo lo que Dios le había dicho, pero se llevó el ganado y sus posesiones. Ahora, salió en obediencia a un lugar que Dios le va a mostrar, que eso va a ser la tierra de Canaán. Y vamos adelante, vamos a ver eso, cómo Dios va a confirmar eso. Pero fíjense en esto, mis hermanos. Cuando uno sale en obediencia, uno tiene que esperar que van a haber conflictos. Esa es la cuarta parte, ¿verdad?, de este llamado en fe. Vamos a tener conflictos. El versículo 6 encontramos ese conflicto. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, el versículo 6 es bien importante, porque la vida, cuando Dios nos llama, no va a ser color de rosa. O sea que vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar conflictos, porque los conflictos son los que nos hacen crecer y madurar. Sin conflictos y sin oposición, pues no hay maduración en la vida cristiana, y no crecemos en fe cuando no tenemos conflictos. Si toda la vida va bien, entonces usted se va a dar cuenta que no va a crecer, no vamos a crecer si no hay conflicto. Entonces, así que en cada llamado de Dios vamos a encontrar un conflicto. Ya bien sea pequeño, ya bien sea grande, pero siempre va a ser un conflicto. Y aquí nos dice que cuando él se fue a esa tierra, donde tenía que pasar, estaba el cananeo. O sea, había algo que impedía, que iba a impedir que esa misión se cumpliese. Entonces, muchas veces en la iglesia, cuando nosotros vemos los conflictos, cuando vemos las oposiciones, uno como que se desespera, se desanima. A veces cuando uno ve las cosas que no van como se espera, entonces uno se desanima. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué está de esta manera? ¿Por qué tenemos conflicto? ¿Por qué tenemos oposición? Es porque Dios quiere ayudarnos y aumentarnos la fe. Cuando, mis hermanos, cuando no hay pan, cuando no hay recursos, cuando no hay de nada, uno aprende más a confiar en el Señor. Cuando todo va bien, mis hermanos, uno
confía más en las cosas que uno ve, más en las cosas que uno no ve. O sea, cuando todo está marchando bien, cuando todo está como uno espera, entonces uno no crece porque realmente uno no aprende a confiar que Dios es el que tiene que proveer para su iglesia, para su pueblo. Entonces, esta parte es bien importante en un llamado, y cada persona que es llamada para servir al Señor debe esperar conflicto, debe esperar oposición, porque es parte del plan de Dios para ayudarnos a crecer, a madurar, a aumentar nuestra fe. Entonces, cada vez que usted vea conflicto en su caminar con Dios, solamente diga, bueno, esto es parte de su plan para aumentar mi fe. Imagínense, comenzamos con la fe porque tenía que, en ese desafío de dejar su tierra, Abraham tenía que creer en fe en el Señor. Después le da la promesa y Abraham tenía que creer en esa promesa por fe. Y después viene la obediencia, tenía que salir, tenía que actuar. Y eso también requiere fe. Y ahora, en medio de los conflictos, y ustedes van a ver en la vida de Abraham que van a haber otros conflictos que él mismo crea y conflictos que otros le crean. Y en todo eso es parte del plan de Dios para aumentar la fe. Lo último, mis hermanos, es que en medio de los conflictos, en medio de la oposición, Dios siempre da una confirmación de que Él ha llamado. Fíjese en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios siempre confirma. Dios siempre confirma su llamado en medio de conflicto, en medio de oposición, en medio de cualquier situación. Dios siempre confirma su llamado, y en momentos que usted hasta quiere desmayar y quiere desanimarse y quiere dejarlo todo, Dios confirma su llamado. Esta es la última parte de este llamado a un hombre de fe, que Dios confirma. Dios se le aparece y le dice, a tu tierra daré, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. De una u otra manera Dios confirma el llamado, mis hermanos. De una u otra manera Dios nos dice, yo estoy contigo, no te preocupes, yo te voy a guiar, yo voy a dirigirte en cada paso que tú tienes que dar. Hermanos, por eso es que nosotros los cristianos, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en las diferentes circunstancias de la vida, nosotros confiamos en el Dios que nos ha llamado. Por ejemplo, usted está en su trabajo y hay cosas que usted dice, bueno, ¿cómo yo voy a resolver esto? ¿Verdad? Y quizás usted encuentra conflicto en su trabajo y usted no sabe qué hacer. Pues usted confía en el Señor. Dios fue quien lo puso a usted en ese lugar. Entonces, cuando hay tantos conflictos que usted no sabe qué hacer, usted ora. Y el Señor se aparece y confirma, sí, yo te he puesto aquí. Y como que Dios te da la inteligencia para tú resolver esas situaciones que son tan difíciles. Como que Dios te ilumina. Porque Dios fue quien te llamó, inclusive al trabajo donde tú estás, en el lugar donde tú estás. Dios es quien confirma. Entonces, cuando Él confirma, nos da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, en cada conflicto, en cada oposición, piensa en que Dios quiere ayudarte a crecer
pero que Dios confirma a lo cual Él te ha llamado. Y Abraham lo que él hizo fue adorar. Nos dice aquí que él levantó un altar, y eso es para adoración, para alabar al Señor. Cada vez que el Señor nos habla y nos confirma, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Entonces tenemos que responder en adoración. Tenemos que responder al Señor en alabanzas. Hermanos, Dios siempre confirma, Dios siempre está con nosotros, porque Él nos llama a diferentes operaciones, diferentes misiones, y Él cumple con ese llamado, porque ya Él nos dio las promesas, ¿verdad? Todas sus promesas, como dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son maravillosas, y por eso siempre sus promesas confiaré. Son grandes, son fieles las promesas que el Señor ha dado. Entonces yo quiero que nosotros pensemos en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Hay varias cosas que Dios quiere hacer, como hizo con Abraham, porque nos ha llamado aquí a esta iglesia. Él quiere hacer nosotros una iglesia grande, nos quiere bendecir, quiere engrandecer nuestro nombre para que nosotros seamos de bendición. Aquellos que nos bendicen también serán bendecidos. Aquellos que nos maldicen también serán maldecidos. Pero en nosotros serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Yo quiero que nosotros tomemos estas promesas que Dios hizo a Abraham para con nosotros, para con nuestras vidas. Estas promesas son tan maravillosas, porque vamos a responder al Señor en obediencia. En medio del conflicto vamos a creer en el Señor para que no vamos a aumentar la fe, y vamos a recibir su confirmación de lo cual Él nos ha llamado. Hermanos, en el Nuevo Testamento Jesús hizo llamado a sus discípulos, y uno de los llamados que siempre me fascina, el capítulo 5 de Lucas, cuando Jesucristo, ¿verdad?, llamó a pecadores para hacer la obra, y Dios llama allí, le decían a ellos, bueno, dejen sus redes y síganme. Y ellos tenían que responder en fe, y la promesa de Jesús es que Él iba a ser seguidores o pescadores de hombres. O sea, algo maravilloso. Jesucristo iba a engrandecer su nombre. Ellos iban a ser de bendición para toda la tierra, todas las familias. Hermanos, los discípulos pasaron por conflictos, como ustedes saben, pero al final Jesucristo les dijo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. En otras palabras, ustedes van a ser de bendición para todas las naciones. Pero Jesús le dijo, yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que Jesucristo le da una confirmación a sus discípulos de ese llamado que Jesucristo les hizo cuando ellos estaban allí pescando. Y Jesucristo dijo, no, dejen eso y síganme. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos en eso, en la vida de Abraham. Dios nos ha llamado. Y cuando uno ve conflictos, cuando uno ve unas situaciones que uno tan turbas, uno confía en sus promesas, pero uno también se apoya en su confirmación de ese llamado que Él hizo para con nosotros. Y con esto, mis hermanos, yo quiero terminar. Yo creo que ustedes puedan meditar en este pasaje bíblico, esta primera parte. Un llamado de Dios a un hombre de fe. Y yo quiero que tú apliques esto a tu vida, nosotros cada uno apliquemos a nuestras vidas.
no miremos las circunstancias, vamos a ver el Señor que nos ha llamado en fe. Oremos. Padre Santo, qué maravilloso es poder estudiar tu palabra en este pasaje de ese llamado que hiciste a Abraham. Señor, en estos momentos, ¿cómo te rogamos, Padre Santo, que nos aumentes la fe en medio de conflictos, en medio de dudas, en medio, Padre Santo, de opresión, oposición, Padre Santo, en medio de confusión? Aumentanos la fe, esa fe que nos diste al principio cuando creímos, Padre Santo, y que podamos, Padre mío, cumplir con el llamado que tú, Padre mío, nos has hecho. Oh Padre mío, que podamos confiar en tus promesas y saber, Padre Santo, que tú estás con nosotros todo el tiempo, que tú confirmas tu llamado en medio de la confusión en la cual vivimos, en medio, Padre Santo, de las tribulaciones, en medio, Padre mío, de las dudas, Padre mío, que tú confirmas, que tú nos ayudas, Padre Santo. Gracias por la vida de Abraham, y yo quiero orar, Padre mío, que esto se aplique en nuestras vidas en esta hora, Padre Santo. Que en este año, Padre mío, podamos nosotros actuar en fe, en obediencia a ti, Padre Santo. Y saber, Padre mío, que tú cumples tus promesas y que tú confirmas tu llamado. Tú nos has llamado como iglesia y te pedimos lo mismo, Padre Santo. Oh Padre mío, te pedimos que nos aumentes la fe en medio de conflictos, que aumentes la fe de tu iglesia, Padre mío, en medio de confusión, de dudas, que aumentes, Padre mío, la fe, Padre mío, y que podamos, Padre mío, ver que tú confirmas que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.